El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Muy buenas tardes a Miller Dusan Calderón, se llama Miller Armin Dusan Calderón. ¿Cómo le ha ido, Miller? Pues un saludo muy especial para usted, Edgar, y también para el equipo que nos acompaña en estos momentos. Sí, estoy relativamente bien, cuando no dejan de existir las enfermedades ya propias de la edad. Sí, usted tiene 60 y pucho. Sí, el 21 de octubre cumplo ya los 68 años. Pero bien mantenido. Pues sí, me he mantenido como muy activo, ¿no? Desde muy temprana edad, los 4 años que me levantaban en la finca y le enseñaban a uno a ordeñar las vacas, dedicarse a la actividad. Y además con 3 hermanos, pues hay que mantenerse activo, porque si no, se lo pasan por delante. Sí, no, y además pues ahí estaban 2 mayores, que es Luis Ramón, Edgar, que la decisión inicial fue mandarlos para el seminario, el menor de Elías y posteriormente el otro que era el de Garzón, y Edgar que se fue para Bosa, recuerden ustedes. Ambos salieron del seminario, ya, y entonces se cumplió una premonición que el peluquero de mi padre le decía, porque él decía que era un orgullo tener 2 hijos que iban a ser santos, sacerdotes, y él decía, ojo, ojo, porque no había que vayan a ser demonios. ¿Y fueron demonios? Y fueron fundamentalmente demonios. ¿Dónde está Luis Ramón? Bueno, Luis Ramón está jubilado, se ha dedicado fundamentalmente a una actividad que cumple también con un sector de la Comisión Internacional de Juristas, entonces se la pasa mucho en Venezuela, hoy creo que está en Brasil, ha estado por Argentina y entonces está trabajando mucho en esa perspectiva. ¿Y Edgar? Edgar se jubiló y ahora está terminando un doctorado en la Universidad Nacional de Derecho y trabaja como en 2 universidades, ¿ya? Y lo otro, como él me dice, está dedicado a cuidar los nietos. Y Jaime, pues ya sabemos que anda en la política. Jaime, pues como siempre, ha estado metido en la política y ahora, como me dijo recientemente, después de lo que pasó en las últimas elecciones, me dijo, Miller, yo creo que es hora de que nos dediquemos a los nietos. Hay uno de estos Dusan Calderón que no sean beligerantes en la defensa de lo social, en la cosa cultural, que sea como tranquilito. Bueno, por fortuna en la familia hay todas las expresiones, ¿no? Usted sabe que esta familia es de una corriente muy judio-cristiana patriarcal y fundamentalmente mis hermanas todas son muy devotas, excepto una. Y también hay otros hermanos pues que han estado más al margen, sobre todo los menores. Los menores no han estado tan vinculados en estos procesos porque son de otra época, de todas maneras también hay que mirar eso. Pero existe mucha pluralidad y respeto al interior de la familia por las ideas, ¿no? Y eso pues nos ha mantenido de alguna manera unidos. Hoy con la última mujer que queda en la casa, que es doña Abigail, que ya pasa de los 93 años, y es la única que queda ya prácticamente de esa generación. Y la niña de la cual me habla, que cuando dice con excepción de... Bueno, yo pienso que una que me llamó mucho la atención fue Teresita Dusan, ¿no? Teresita Dusan fue una mujer que desde muy joven se rebeló mucho y sobre todo tuvo unas relaciones, sobre todo de pareja, mucho más libertarias, ¿no? Pero claro, esos tiempos pasan y ahora, como yo decía, tiene más cara de monja que de mujer rebelde. ¿Cuántos hay vivos? Quedamos 13, fuimos 15, 13 de 15. Incluso decíamos nosotros que nos desbarató el equipo de fútbol, ¿ya? Porque fueron 2 varones, ¿no? Oiga, guapa doña Abigail, 15 hijos. Pues sí, y sobre todo... la formación pues, y la resiedumbre sí, y los momentos. Recuerdo que ellos son similares también a nuestras madres. Nuestras madres tenían esa fortaleza, ¿no? No solo... eran grandes matronas, es decir, mandaban. Yo recuerdo que mi madre mandaba mucho porque además en la época, desde el punto de vista de la formación académica, ella alcanzó a ser 2º de bachillerato, ¿ya? Y entonces era como el máximo nivel que existía en la formación, entonces ella era como ese polvo a tierra que reflexionaba mucho sobre los problemas, pero hay una convivencia muy importante porque
De todas formas, eran extremadamente humanos, pero hay que decir la verdad, es decir, en mi familia se caracterizó primero por el trabajo, es decir, era una familia trabajadora, muy sencilla, pero una disciplina bastante recia, ¿no? Sobre todo la de mi padre era una disciplina muy fuerte, pero de alguna manera eso pues hay que valorarlo en su época, ¿no? Es evidente que se sabe en mi familia que las más grandes contradicciones las tuve yo con él, incluso hubo momentos de grandes rupturas, sobre todo porque yo a muy temprana edad me marginé mucho de la actividad interna de la casa. Yo viví por fuera desde los 11 años, salgo ya, pero por fortuna me ha enseñado mucho a mí a trabajar, ¿no? Y hubo un proceso muy interesante porque los dos hermanos mayores se fueron para el seminario, entonces finalmente a mí me tocó responsabilizarme prácticamente de la finca. Y aprendí todas las actividades agrícolas, ¿no? Yo me formé muy bien en todas las actividades agrícolas, incluso en la parte ganadera. Yo recuerdo que me levantaba desde los 5 años estaba en ese tipo de trabajo. Después cuando estuve en la primaria, pues tenía que madrugar a ordeñar las vacas, y yo recuerdo que siempre le decían a uno, el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Y una vez madrugó uno antes que yo y me ordeñó las vacas antes de tiempo. En Vitalito, Dios sí le ayudó por madrugar más. ¿Ya? Y eso fue muy interesante. Pero además, como le dijera, en ese proceso de formación, yo aprendí mucho del viejo, algo que después lo aprendí mucho en pedagogía. Él decía, antes de estudiar tienen que aprender a trabajar. Y eso me impactó mucho. Después lo vine a entender mejor en el proceso educativo de Cuba, que llamaba la relación educación-trabajo, que la instauró José Martí, que era muy importante. Es decir, el trabajo es fuente de creación y de imaginación, y entonces eso está muy ligado mucho a la actividad que usted me pregunta ahora de personas activas, y yo recuerdo muy bien que eso se conjugó también cuando llego a la escuela primaria, donde hay una continuidad de alguna manera con las granjas escolares. Usted recuerda que uno lo ponían a trabajar en la anexa y en vocacionales, pero tal vez usted se acuerda ahí de un profesor que era Quintero. El profesor Quintero. El profesor Quintero. El profesor Quintero jugaba mucho ajedrez. Y las vocacionales nos las dedicó a ajedrez, y entonces él decía algo, que antes de aprender ajedrez había que construir nosotros mismos las piezas y el tablero. Ustedes recuerdan, en Pitalito había un árbol que era un cacho especial, entonces uno lo abría, sacaba la parte interna y con una cuchilla Gillette, y además con la lija hacía las piezas y después hacía el tablero. Entonces nunca se le iba a olvidar a uno el valor de las piezas. Entonces yo me volví desde muy temprano ajedrecista, y eso llegó a tal punto que me metí tanto al ajedrez que en alguna oportunidad tuve la posibilidad de jugar ajedrez con el campeón nacional, que era Carlos Cuarta, y recuerdo que en esa época yo gané una partida en una y la otra y le hicimos tablas. Es decir, yo jugaba demasiado ajedrez, y eso me sirvió más porque después en la pedagogía entendí mucho lo de los rusos, por qué tanta insistencia en el ajedrez, y entonces ahí aprendí mucho que el ajedrez desarrollaba las inteligencias múltiples, que después las entendí mucho en un texto de un norteamericano, Howard Gardner, sobre inteligencias múltiples. Y después vi los estudios de neurociencias, de cómo contribuye a eso, y después lo apliqué en los conflictos de actores sociales, en las estrategias, y entonces el juego era para mí ya vital como expresión simbólica para tratar de imaginar y crear precisamente en la lucha por el trabajo. ¿Cómo ha sido su formación académica? Cuénteme todo ese proceso. Bueno, estamos hablando, perdóneme, con Miller Dusan Calderón, porque es posible que en el camino la gente haya llegado tarde y dice, ¿y quién es el que está hablando? Correcto. Miller Dusan Calderón está hablando aquí en este programa de Will Stereo. Bueno, yo tal vez por la actividad misma del campo, de la agricultura, donde usted desde temprana edad tiene que manejar los negocios del campo, entonces eso marcó mi gusto por las matemáticas. Eso no es gratuito, las vocaciones tienen que ver de alguna manera con la experiencia de uno, y fue tanto el gusto mío por la matemática que cuando llego a la secundaria yo hice algo que le impresionó mucho a la gente. Yo hice todos los ejercicios del álgebra Baldor, era una cosa impresionante, creo que por ahí todavía tengo los cuadernos, y a veces estaba hasta las 4 o 5 de la mañana, era obsesionado por terminar los ejercicios. Recuerdo que
Incluso encontré 5 errores que yo creo que los comuniqué en su época, de que yo encontraba que había algunas falencias en los cálculos del álgebra Baldor, ¿ya? Y después me vengo para el Santa Librada, entonces mi gusto por las ciencias es impresionante, entonces yo me dedico mucho. Entonces, como yo tenía que comprar los libros, entonces usted sabe que para comprarlo había que trabajar, porque yo seguía aquí en el Santa Librada y entonces trabajaba con un tío. Entonces, en arroceras, posteriormente puse cultivos de tomate y puse pollos. Y entonces, del arroz a veces me iban en unos camiones a venderlo a Bogotá. Y también el pollo lo vendía aquí, ¿ya? Y con eso me mantenía en el Colegio Nacional Santa Librada. Entonces, usted imagina comprar un libro, que eran costosos en esa época de la química y la física. Entonces el profesor a veces nos decía, hay que hacer 30 problemas. Entonces yo decía, pero entonces yo para qué compré el libro, entonces lo hacía todos. Y entonces dedicaba casi todo el tiempo al estudio de las matemáticas, pero también hubo un fenómeno en el Santa Librada que en última instancia lo articula uno con el pasado y el problema de la justicia. Yo en las fincas de mi padre con los peones que contrataban comencé a entender un poco el problema de la injusticia, ¿no? Porque ellos sufrían mucho, ¿no? Y además tenían muchas necesidades. Y entonces en el Santa Librada me encuentro fundamentalmente ya con un Santa Librada que tiene otra visión. Santa Librada es histórico, en los años 1852 fue sede de Derecho de la Universidad Nacional y en ese momento en Santa Librada está disputando el mejor bachiller de Colombia, que era el bachiller Coltejer. Y el reto nuestro en Santa Librada era mantenerlo, es decir, sobre todo a partir de las ciencias. Y a mí me tocó ese periodo, si no estoy mal, yo creo que ocupé el segundo lugar del mejor bachiller de Colombia y a raíz de eso me presenté a la Nacional, pero vino la huelga del 69 y entonces dije no queda otra cosa que ir a conseguir empleo, porque de todas maneras tenía uno una ventaja en el ingreso a la Nacional y era que ya se había llegado a desarrollar la reforma de Córdoba, del cual podemos hablar después, que estamos cumpliendo los 100 años, y que comenzó a desarrollarse en 1935 con Gerardo Molina y eso pues fue un escenario muy importante desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento. Y entonces en los 70 pues es evidente que yo ingreso a Ecopetrol, pero antes estando en el Colegio Nacional Santa Librada yo leo a los anarquistas, ¿ya? Y a partir de allí me vinculé al pensamiento de Marx y entonces me puse a explicar un fenómeno que era la teoría del valor, es decir, cómo es que finalmente se acumula riqueza y capital, y es evidente que eso me llevó posteriormente, pasé el concurso de Ecopetrol y entonces me encontré ya el salto de lo agrícola a lo industrial y era la empresa más desarrollada en el país, Ecopetrol. Trabajo inicialmente en elementos externos y posteriormente paso al craqueo catalítico. Y entonces allí el gusto de mí por las matemáticas y las técnicas puede ser impresionante. Entonces a mí me fue muy bien, pero entendí el problema de Ecopetrol y entonces me metí a la primera huelga, siendo muy joven de Ecopetrol, me quedaban las reminiscencias del Colegio Nacional Santa Librada y la lectura de los anarquistas, y soy destituido evidentemente de Ecopetrol, y vino 272, nos destituyeron. ¿Tenía cuántos años con usted? Valdeguerra, estaba yo por los 20 años. Y ya en semejantes embrollos, en semejantes porque eso embrollos. de Barranca Bermeja era no, eso guapo. Terminó en una guerra donde el problema del conflicto lo trasladaron de un conflicto laboral, porque las tesis nuestras era la defensa de Ecopetrol como institución pública nacional y está el problema de la corrupción, en ese momento algunos campos, por ejemplo de explotación petrolera, y por eso hicimos la huelga, pero de una vez se asimiló la huelga, como ya estaba presente el Ejército de Liberación Nacional, estamos hablando que se creó en los 64, y en esa época pues estaban los hermanos Vázquez Castaño, Ricardo Parada, y entonces cualquier acción de Ecopetrol éramos guerrilleros, yo no lo era, ¿verdad? Pero allá yo aprendí a entender ese fenómeno, yo no tenía conocimiento de esa circunstancia, entonces claro, cuando a mí me destituyen yo me hago la pregunta, bueno, pero ¿yo qué hice? ¿Ya? Es decir, yo estoy metido en una huelga legítima y se resuelve en un proceso militar que se vuelve violento, yo me veo involucrado en una especie del proceso de Kafka, y es evidente que en la huelga yo sufro una lesión de un golpe que me dio la fuerza pública, que pierdo el riñón izquierdo, ¿ya? En la represión tan violenta, y ahí hubo muertos y hubo cruce de balas, hubo de todo en esa huelga, y claro, pues es evidente que eso marcó la historia de mi vida, pues yo era un muchacho extremadamente joven, y claro, eso me marca, yo tengo que salir del país un tiempo, para International Petroleum Company en Venezuela,
Después hay una amnistía, porque recuerda que gana Pastrana, pero el Congreso queda mayoritario Rojas Pinilla, y entonces dijeron, no, eso fue totalmente ilegal lo que hicieron con todas estas personas en la huelga de Ecopetrol. Pero ya yo salgo y me margino y entonces me vinculo ya a la docencia. Y a la docencia ingreso, imagínese, por inglés, no había quien dictar inglés. Y a mí me gustaba mucho el inglés, pero era por gusto personal. Entonces en esa época, usted recuerda que en los colegios los profesores no hablaban inglés, era pura traducción. Entonces a mí me ponían libro, y libro que me colocaban, libro que devoraba. Y entonces en esa época, acuerda usted que nos daban un librito en la secundaria que era el Practice Your English, que era más la historia norteamericana que este país, que el primero era Virginia, ¿no? Y entonces yo aprendí más de Estados Unidos con ese libro. Después apareció el segundo, Let's Learn English, ya donde a mí me dio un gusto mucho por eso, y entonces comencé a trabajar mucho, casi como autodidacta. Después hay un cura en la familia muy culto que habla 14 idiomas, que es Ramón Duzán, y entonces a mí me insinuó eso. Claro, de Ecopetrol salgo y entonces me vinculo a la docencia, y en la docencia ingreso con Jaime a FECODE. Ahí es cuando me vuelvo mi reencuentro con Jaime, ya, y yo ingreso primero a FECODE, y ahí entra el otro hermano, que usted acuerda, Edgar Duzán. Sí, claro. Entre otras cosas, yo él lo valoro bastante, es con quienes más me entiendo, porque él se formó también mucho en la línea intelectual, él tiene una formación muy rigurosa, además por sus estudios también en la Universidad Nacional, y con quien yo he podido compartir muchas ideas. Entonces él fue el presidente de FECODE en la época, y en esa época de la presidencia de FECODE, nosotros llegamos 2 hermanos, yo llegué si no estoy mal, a la Secretaría de Relaciones Internacionales, y éramos jóvenes de 24 años, entonces siempre los líderes eran de 50, 55, y yo recuerdo cuando entrábamos en diálogo con otros sindicatos a nivel internacional, no creían que nosotros éramos los que presidíamos la FECODE, porque éramos los dirigentes más jóvenes prácticamente a nivel internacional. Y allí logramos algo muy importante que usted recuerda, que es el estatuto docente, que eso cambió de alguna manera la identidad de los maestros, porque reivindicó mucho la profesionalización, mejoró también los salarios y abrió la puerta a las reflexiones sobre el movimiento pedagógico, que era ya mejorar la calidad de la educación pública en Colombia, y no solo mirar desde el punto de vista cuantitativo, que era la cobertura, sino mirar por qué había que mejorar la calidad para tratar de responder a un proyecto, Miller, a un proyecto de nación. Pensaría uno que después de la paliza de Barranca, que casi le cuesta el riñón, cualquiera sucumbe a esas pretensiones sindicalistas y de defensa de lo público y se esconde o cambia de discurso. Pero usted persiste y persiste hasta estos días. Sí. ¿De dónde esa beligerancia y consistencia? Bueno, hay 2 factores que me preguntan, es decir, antes de la lectura de los textos como los anarquistas, yo cuento siempre una historia de mi padre. Cuando estaba en la finca y a veces llegaban las personas, yo recuerdo una vez que entraron 2 ladrones, y entonces yo bajé con el mayordomo los iba a golpear, y en ese momento me pareció muy importante, porque yo le dije a él, no, pero ¿cómo los va a golpear? Y además era con la peinilla, ¿no? Entonces le dije, yo hablé con ellos, y entonces en ese momento yo les pregunté por qué se habían llevado los plátanos, ya tenían 2 bultos amarrados, y entonces ellos me contaron casi llorando que era que iban a iniciar sus hijos en la escuela y que no tenían cómo mantenerlos. Entonces yo le dije inmediatamente, llévese, y el mayordomo alegando conmigo que no, yo le dije, no, llévelo, al final mi padre es el dueño de esto. Lo más importante es que 2 días después volvieron a la finca, y entonces volvieron a decir que ellos necesitaban empleo. Entonces yo le conté a mi padre, y mi papá dijo, ingresen, ¿ya? Y fueron de los mejores trabajadores que tuvimos en la finca. Entendí mucho que el problema era la necesidad, y ese es un factor. Y en esa época, cuando uno a veces le sobraban los alimentos, porque eran los lotes de yuca, de plátano, etcétera, y ahí valiera la palabra. La gente, usted sabe que en esa época no tenía mucho dinero, entonces decía, le compro el lote, pero fiado mientras yo lo vendo. Y a mí nunca se me olvida, y eso me marcó mucho la vida en el humanismo, cuando en alguna oportunidad una persona que había comprado, que se había comprometido en pagar un lote de yuca, llegó a la casa y dijo que le diera otro plazo. Y mi padre llegó y le dijo, bueno, por curiosidad, ¿a qué se debe la demora? ¿Qué, se la bebió o qué? Dijo, no, porque es que me tocó comprarle zapatos a los hijos porque inician la escuela. Y el viejo dijo, de una, usted no me debe nada, nada. Entonces, eso me marcó a mí. Entonces entendí mucho en la historia de él, que a pesar de su autoritarismo y su recia disciplina,
tenía esos aspectos muy humanos. Y posteriormente, cuando estuvimos en FECODE, él le decían sus hijos comunistas que están, entonces él decía, no, son mis hijos no comunistas, sino humanistas. Entonces él siempre utilizaba ese término. Ese fue un factor familiar, porque a mí uno piensa que es que a uno, alguien, como dicen, es que alguien lo torció. No, hay unas razones fundamentalmente familiares. Y la otra que tiene que ver con algo que nunca se me olvida cuando leí, cuando ya estaba en el patíbulo los anarquistas de Mayo en Estados Unidos, y entonces me impresionó mucho el discurso de uno de ellos, que era George Spice, y entonces decía, llegará el momento en la historia de la humanidad que 2 horas de trabajo son suficientes para satisfacer las necesidades del hombre y el resto del tiempo dedicarlo al ocio creativo. Y entonces yo dije, 2 horas de trabajo suficientes. Y entonces a partir de allí es que yo ingreso a la lectura de la plusvalía para entender por qué si eso era posible, que son 2 horas de trabajo eran claves. Y hoy lo entiendo más cuando yo leo Serge Latouche, fundamentalmente en Francia, donde dice, el hombre más feliz es el que menos consume, es decir, y más se recrea, es decir, y eso es muy importante. Entonces la vida de uno es más eso. Y claro, eso que me marcó a mí, yo he sido toda la vida un gran lector, entonces yo he comido libros como algo, pero siempre en los libros aprendí algo de la identidad que me enseñó Eduardo Galeano, que me parece que es vital. Y yo creo que eso tiene que ver con el diálogo que tuvimos hoy sobre el periodismo, que la satisfacción que vi en usted, que me pareció muy importante, contando que había escrito la historia del periodismo, entonces yo lo estaba analizando también usted. Y entonces eso me llamó mucho la atención, porque Eduardo Galeano dice, nosotros somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Es decir, el problema de la identidad es un proceso de construcción, pero cuando usted está contando esa historia, usted está construyendo la memoria. Y entonces solo cuando uno reconstruye la memoria de lo vivido es que adquiere la identidad. Se construye la identidad y uno siente la satisfacción del oficio. Entonces cuando usted dice, es que me siento bien de ser periodista, me siento bien en esto, me siento a gusto, porque usted fue creador. No solo estuvo en el ejercicio de la profesión, sino que la pensó. Que hoy en día en la identidad, es decir, no basta con vivir, sino que lo más importante es pensar lo vivido, para volver a lograr los principios de identidad. Miller Dusan, yo me acuerdo de su papá, un patrocinio, sí, un viejo altísimo. Sí, sí. Yo no sé si era que yo era muy pequeño o era un niño, pero me parecía que tenía como 2 metros. Sí, sí, era... ¿De qué estaba hecho ese viejo para formar a los muchachos, para algunos revoltosos, para otros humanistas y para otros líderes que defienden las causas populares? ¿De qué estaba hecho un patrocinio? Bueno, él formó 2 generaciones en su época, ¿no? Es decir, cuando tenía una familia también numerosa, creo que eran también 13, entonces en esa época algunos, sobre todo las mujeres, se fueron a estudiar y él se encargó también de la finca. Es una historia como similar. Y entonces él le tocó no solo aprender desde muy niño los oficios y el rigor fundamentalmente del campo, sino que le tocó esa generación y la siguiente generación. Y él siguió una lógica que me pareció muy importante. Antes de estudiar tienen que trabajar. Y entonces él decía eso, y entonces es tan importante ver eso, están trabajando, pero mis hijos no pueden ser, decía él, peones, continuar siendo así, sino que tienen que sobresalir, y es evidente que todos fuimos profesionales. Ahora, el otro hecho tiene que ver con una explicación de la lógica económica. Recuerden ustedes que en la época la mano de obra era bastante escasa. Entonces, cuando uno explica, por ejemplo, el problema de la acumulación en la zona cafetera, ¿por qué es? Porque precisamente los países tienen muchos hijos, porque los hijos los requieren fundamentalmente para la producción de la plusvalía. Y entonces, claro, ellos nos vinculan a nosotros también en el campo de la producción y la creación de la riqueza. Y ese problema de la creación y la imaginación es lo que finalmente como generación da el ejemplo, es decir, se transfiere a nosotros. Y además lo otro es que tienen esas características de una disciplina y un rigor del trabajo. Y además era un hombre, como usted lo conoció, extremadamente alto, pero era extremadamente fuerte. Y yo lo vi cargar de un solo tajo, por ejemplo, 10 arrobas al hombro. Era una cosa impresionante. Entonces yo decía, pero ¿de qué está hecho este hombre? ¿No? Y entonces tenía esa fortaleza, esa fortaleza que también la irradió mucho sobre la familia. Pero claro, de todas maneras, yo recuerdo muy bien que pues ahí yo le dediqué mucho alguna vez la canción Después de muerto, que es, recuerdo usted mi viejo, de Piero, ¿no?
Pero al mismo tiempo yo le decía a las familias, es la forma de rendirle el último homenaje, en el sentido de que yo desde muy temprana edad entendí el psicoanálisis de Freud y también toda la idea de la muerte del padre. Es decir, la idea de que usted para construir su propia identidad tiene que romper con la tradición. Y entonces ahí entendí mucho el pensamiento de Marx, que decía que la tradición es como las vacas muertas a la vera del camino. Y entonces hay que quitar ese obstáculo. No quiere decir que no queden algunos valores, sino que para que uno construya otros valores tienen que ser eso. Entonces, desde muy joven, esa tradición me forma, pero al mismo tiempo la lectura y la fortaleza en la lectura y de esa tesis que plantea ahora Galeano, somos lo que hacemos para dar de lo que hacemos, es lo que me permite entender lo que he sido. Estamos hablando con Miller Dusan Calderón, regresamos en unos instantes. Por sus ciudades y sus paisajes, sus tierras fértiles, su energía, por sus industrias y artesanías, por el bambuco y la arqueología, por el turismo y el encanto de sus gentes, porque es todo un paraíso para descubrir. Enamórate, enamórate, enamórate del Huila. Un mensaje del sistema AS. Miller, ¿cómo es Miller Dusan Calderón? ¿Cómo es su entorno familiar? Mujer, hijos, nietos, si los tiene. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque yo siempre que he ligado mis relaciones, recuerdo que como niño y como muy joven, uno también tuvo su amor platónico, ¿no? Y entonces yo recuerdo que muy niño me enamoré también de una niña en el campo, ¿no? Muy bella, ¿no? Y todavía la recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Y a partir de eso, entonces uno se acuerda de las canciones que cantábamos. Negrita, acuérdese usted de Luis. Claro. Claro. Igualmente otra que era el limonar, que le recordaba a uno mucho las relaciones y el entorno familiar del campo. Pero también después, cuando escuches este vals, por ejemplo, de... ¿Qué pasó con la negrita? ¿No? Se quedó atrás, no pasó, no concretó sí, nada. Después yo con el limonar como que era la despedida, ¿no? Fue muy complicado. Y después en ese entorno había una familiar que a mí me encantó mucho y nos quisimos mucho. Tal vez usted recuerda a Teresita Muñoz, sí, que después se casó con Jaime Castro. Y posteriormente también con una niña que estudiaba en la presentación, que era una estudiante, hermana de un colega mío estudiante, de un estudiante. Pero ya después, pues sí, yo tengo desde muy joven mi primer hijo, ya. A los 18 años, según sí, entiendo. Más o menos, ¿sí? Ya hoy debe estar por los 50, 48, 50. Y ahí está un único nieto, pero posteriormente me caso con una mujer maravillosa que es Cristina Gutiérrez, que es la actual vicerrectora académica de la universidad. Ella también se forma como una gran lingüista en estudios doctorales en Europa. Y con ella comparto mucho el quehacer intelectual y ahí formamos dos hermosos hijos. Uno llama Óscar Andrés, que él se formó en la Surcolombiana, también en la Javeriana, es en estos momentos cirujano y ha trabajado en la Clínica Santa Fe y ha incursionado mucho en el mundo internacional, estuvo también trabajando en Singapur, ¿ya? Y tiene una gran experiencia. Y hay otro que se llama Pavel Mauricio, que es un gran físico, ya se formó también en el campo de las ingenierías electrónicas y hoy en día es un creador de software, ya fundamentalmente para procesos de automatización. ¿Se llama Pavel? Pavel Mauricio. ¿Y por qué Pavel? Pavel por la obra de Máximo Gorki, fundamentalmente La Madre. Y entonces a mí me impresionó mucho La Madre de Máximo Gorki, que explica de alguna manera todo el proceso de la Revolución Rusa y el papel que jugaba Pavel, su hijo, frente a La Madre en ese proceso que sufrieron mucho. Y entonces yo quise rendirle un homenaje a La Madre de Máximo Gorki, por eso fue el caso del Pavel. Y el último es también... Menos mal que no le puso Gorki. y el último es Sergio Andrés, que ya es de otra compañera, ya. Sergio Andrés, y él es ingeniero industrial, ya. Pero ha sido, usted sabe, en la vida de uno, ¿no? Pues pasa todo eso y pues uno en ese campo, pues también lo han marcado ciertas prácticas, donde yo he tenido que casi públicamente que yo siempre he sido el responsable
y que si en algún caso ellas han sufrido por mi comportamiento, pues es evidente que yo también he buscado reparar los daños. Yo siempre, cuando tengo esas dificultades, me voy con mi mujer para el exterior para dialogar sobre esos problemas, ¿no? Y entonces le he dado un tratamiento como muy serio, pero además hay muchas personas que me preguntan por el reconocimiento de los hijos. Le dije, mire, los hijos nunca son responsables de haber nacido. Y entonces un principio fundamental, si uno es defensor de los derechos humanos, el mayor crimen que puede tener es no reconocer a un hombre que nació y que no es responsable de haber nacido. Entonces yo lo reconocí a todos les di estudio, ¿ya? Y le dediqué toda la vida. Le hago una broma, ¿cuántos viajes al exterior ha tenido que hacer con su señora? Para explicar. Sí, viajamos mucho con ella, ya ahora más por efecto académico, y por lo general casi siempre cuando yo viajo ahora, que viajo demasiado, me gusta viajar con ella porque resulta que me ayuda a organizar también todo el campo de las conferencias. Por ejemplo, yo en el 2014 dicté 14 conferencias en Estados Unidos. Ahí estuve, por ejemplo, en Harvard University, en MIT Sargent University, y ella estuvo pendiente también de las conferencias. Por ejemplo, cuando fui invitado a Italia, dicté 8 conferencias también en Italia, en España, he dictado conferencias en México, en Guatemala, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Y cada año más o menos viajo por lo menos a 5 países, ¿no? donde fundamentalmente estoy invitado. Y claro, después de que escribí el último libro, ese libro tuvo mucho impacto internacional. Entonces, acabo de regresar de Tbilisi, que es Georgia, el sur de Rusia, donde intercambié ideas con unos 120 ambientalistas del planeta para mirar un poco todo el fenómeno que está discutiendo, incluso el cambio climático y qué va a pasar con el agua. Y eso pues ha sido experiencias muy ricas. Incluso lo que más me sorprendió fue alguna vez que me llamó un amigo y me dijo, usted ya vio la revista del País. Y entonces yo dije, pues tiene que darme muy duro, porque pues yo fui a investigar allá el proyecto El Quimbo con Endesa de España, y es evidente que tuve muchas confrontaciones. Digo, pues no me deben querer mucho en España, porque además me han escuchado en mis réplicas que he hecho fundamentalmente a Endesa, que es el símbolo aquí como Ecopetrol. Y no, la sorpresa más grande que tuve yo cuando veo la revista es que me han clasificado, esa revista que es muy conservadora, me clasificó entre los 5 ambientalistas más importantes del planeta. Entonces yo decía, pero qué bueno, ¿no? Porque son los conservadores los que hacen semejante reconocimiento. Entonces es un reconocimiento también como el trabajo académico intelectual, es decir, unos argumentos que yo siempre he puesto y me he cuidado mucho, ¿no? Yo me cuido mucho cuando escribo una letra, porque además en GESA, ustedes saben, a mí me puso 5 demandas penales que equivalen a 62 años de presidio, y después la misma Enel de Italia ordena retirármelo. Cuando yo debato eso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Naciones Unidas, y entonces comienzo a descubrir cómo es que se manejan las transnacionales, y en un momento determinado pues el problema de la imagen corporativa cayó a tal punto que cayeron las acciones de la Enel Italia, y cuando les toqué el bolsillo, entonces tuvieron que actuar, y a mí no me extrañó que hubiera llegado una orden desde Enel de Italia a la Fiscalía General de la Nación, donde dice, nosotros no queremos pelear más con el profesor Dusan porque una cosa. Y eso es muy importante, porque es la persistencia, ¿no? El valor. Yo siempre he dicho que el que no lucha no entiende jamás el sentido de la vida, pero resulta que la persistencia es lo que le hace a usted llegar a ciertos escenarios, y sobre todo que la lucha debe llevarlo a uno a que el máximo placer que uno tiene y la felicidad en la vida, que eso viene hasta desde las culturas religiosas, es servir al otro. Es decir, a mí me parece muy importante eso, amados los unos a los otros, el reconocimiento de la autoridad, de que yo sienta, por ejemplo, satisfacción de que los campesinos del Quimbo sienten que usted está peleando por ellos, y que usted al mismo tiempo tenga la satisfacción de que relativamente yo vivo muy bien, ¿ya? A mí me ha ido muy bien en la vida, yo vivo muy cómodamente, tengo mis libros, si hoy quiero viajar a cualquier lugar del mundo tengo la capacidad de irme, pero al mismo tiempo tengo la posibilidad de una mujer y unos hijos en ese entorno familiar que me ayudan mucho. Por ejemplo, muchos de los procesos de resistencia al Quimbo los financio yo, me ayuda mi mujer y mis hijos. Y para decirte cosas como esta, la campaña electoral la financié yo con la colaboración de mi mujer y un profesor de la Universidad Nacional, porque yo no quiero un peso de nadie, porque yo quiero hacer un trabajo totalmente distinto
por fuera de las prácticas tradicionales. Y en ese sentido yo recuerdo que la gente me decía, pero es que no pidió votos. Y no, yo estoy dando conferencias. Y eso fue lo que hice, ¿no? Y nunca ofendí a nadie. Ustedes saben que nadie, ningún sector. Dije, voy a desarrollar en la práctica la pedagogía que hago en la universidad para tratar de demostrar propuestas ya desde la ciencia, desde la tecnología y formar más en una ética civil, que ese fue como mi trabajo fundamental que desarrollé. Pero es evidente que sí, todas las veces que quiera salgo con mi mujer al exterior. Oiga, y Jaime Manzanillo se hizo elegir varias veces, pero después se dio cuenta que eso tampoco era tan fácil. Sí, Jaime Duzán, él fue el polo opuesto a mí, es decir, él era un hombre que desde muy temprana edad le gustaban las sociales, y entonces eso cuando lo metimos al Santa Librada, las matemáticas, el tipo de no, yo aquí me voy, y entonces regresó más bien a la normal y se hizo maestro, pero mire que hay cosas que yo valoro de la gente, por ejemplo de su familia, de la mía, porque la gente a veces habla de la gente. Jaime Duzán tiene el mérito de que inició en una escuelita de San Luis, recién se casó, imagínense, se fue a una escuelita en una zona que usted sabe, roja, de violencia, e hizo la carrera de delegado de escuelita al pueblito de San Luis, de allí a delegado a Neiva, de Neiva hizo toda la carrera desde un cargo inferior hasta que llegó a la presidencia, se fue a FECODE, inició en un cargo secundario hasta que llegó a la presidencia, después fue vicepresidente de la Comisión Internacional de Educadores, ¿ya? Y en esa época, entonces, yo digo, tiene mérito, pues no es como uno, pero de todas maneras construyó también su vida paso a paso, no como aquellos que hoy se quieren saltar todo ese tipo de experiencia. Y llegan a la Contraloría de Neiva. Y llegan a la Contraloría de Neiva a robar, llegan a todo eso, lo que nosotros nunca hemos requerido en la vida. Entonces yo valoro mucho eso. Y claro, es evidente que él entra en otra lógica, que es la lógica del poder. Y usted sabe que la lógica del poder en este país es muy complicado, porque está marcado por lo que Jorge Garay habla como la cultura mafiosa, es decir, que eso es lo que está uno viendo en estos momentos, y para mantenerse la gente en esa lógica es muy complicada. Pero por lo menos que yo sepa hasta hoy, porque la gente dice que Jaime, que sus prácticas, hasta hoy yo he revisado su vida y Jaime Duzán nunca en sus años de parlamentario tuvo la más mínima demanda por corrupción. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde están los hechos? Alguien me va a decir, hermano. Yo también tengo derecho a valorar a los hermanos. Incluso yo decía en alguna oportunidad, si alguien lo prueba, él asumirá su propia responsabilidad, ¿ya? Y nosotros tenemos la característica en la familia, que alguien cometa un delito, asume su responsabilidad. Tú te metes, tú te sales. Tú te metes, tú te sales, pero no nos metemos en eso. Miller, el Quimbo. Usted se volvió monotemático con el Quimbo. La gente lo llama para hablar del Quimbo. Todo el mundo lo identifica ya con el Quimbo. Usted es sinónimo de la lucha por el Quimbo y por la gente que padeció el maltrato oficial, para llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se puede compendiar eso en medio de un reportaje que ya nos quedan apenas unos minutos? ¿Hasta dónde fue, qué pudo hacer y qué le falta por hacer? Bueno, el Quimbo para mí se convirtió en un pretexto investigativo porque estaba ligado inicialmente a mis estudios de planeación territorial. Y es en el contexto de la planeación y de mis estudios que aparece el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Pero al mismo tiempo, cuando yo me meto a investigar el Quimbo, porque no había sido uno de mis campos, entonces comienzo a buscar las raíces del fenómeno y entonces me planteo unas preguntas de investigación, que una era clave, es decir, qué concepciones del desarrollo están implícitas fundamentalmente en el proyecto. Segundo, el problema de la ética y política fundamentalmente en el Quimbo, y los conceptos de participación. A partir de allí inicié un estudio, entonces llegué a IRSA, a la integración de infraestructura, y me encontré que el Quimbo ya estaba definido a nivel internacional. Y entonces a partir de allí el Quimbo lo investigo relacionado con todas las represas, después me ligo a represas de América Latina, hoy hago parte de la red de América Latina, del MAR, Movimiento de Antirrepresas de América Latina, y después me vinculo a International Rivers, ríos internacionales de todas las represas del mundo. Entonces yo lo que quiero hacer es un libro donde el Quimbo es un estudio de caso que es al mismo tiempo el espejo de todos los casos del extractivismo a nivel internacional, con muy pocas diferencias. Entonces yo logro eso en el Quimbo, pero claro, hay mucha gente que me dice, pero es que el Quimbo se hizo. Y así, pues, que es muy difícil, porque cuando a mí me decían si hay que utilizar la violencia, dije jamás.
Cuando muchos me persuadían, pero que haga agresiones, dije, no, yo no estoy luchando para que la gente la maten, sino para que la gente viva. Habrá movilizaciones cívicas, pero mire que dejó unos resultados impresionantes. Gracias al Quimbo se hicieron 5 estudios de la Contraloría General de la República. Hoy el caso de Hidroituango se explica por el Quimbo, el último investigación. Sí, gracias a su esfuerzo. Sí, de las investigaciones. Yo ya había hecho esas investigaciones. Por ejemplo, intervino la Comisión Internacional de Juristas. Mire, el Quimbo tiene en este momento más o menos 32 investigaciones, tesis de grado. Yo he asesorado tesis de grado, por ejemplo, en el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional. He asesorado tesis de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes. Casi de todas las universidades del país se han metido a investigar ese fenómeno. Pero igualmente lo importante es lo que queda. Es decir, hay una demanda en estos momentos que yo creo que va muy bien, pero yo lo que aspiro ahora finalmente es por lo menos que se reparen los daños causados al departamento, los daños causados a la víctima fundamentalmente. Pero gracias a ese estudio se abrió las puertas a una investigación ligada al mundo internacional que tiene que ver con la transición energética. Y entonces nosotros estudiamos el fenómeno, por ejemplo, en Alemania, como el problema en Francia, en América Latina, y precisamente el 8 de octubre vamos a iniciar un encuentro internacional, 18 países, de cómo hacer una propuesta de transición energética. Y mire lo más importante, acabo de llegar de Bogotá, de una audiencia pública en el Congreso Nacional, donde me llamaron parlamentarios a hablar de la transición energética para presentar un proyecto en el Congreso. Entonces, la transición energética implica ¿qué? Por ejemplo, ya tenemos claro, fracking, no fracking, pero hay que mantener la transición de lo que llaman los crudos convencionales. Eso no se acaba de la noche a la mañana. La transición energética de Alemania son 30 años. Por ejemplo, ya en el fracking se dice que por lo menos 15 años crudos convencionales. Hay unas represas que están allí. De todas maneras, ahora se dice ya no son necesitas, pero se puede hacer energía solar, eólica, cogeneración, corrientes marinas, etcétera. Entonces ya hay apuestas, y eso se viene haciendo a nivel internacional. Pero lo más importante que le voy a decir a ustedes es esto, que es clave. Por ejemplo, la Shell, que hizo tantos estudios para sabotear fundamentalmente los argumentos de las cumbres climáticas, sobre todo la que se dio en París en el 2015, la COP21, ahora la Shell dice que va a invertir en energías alternativas, la Green Energy que llaman ellos, y Bill Gates acaba de destinar 2.500 millones de dólares para invertir, y entonces nosotros estamos diciendo, bueno, el problema ahora es que van a hacer un negocio grande. Pues imagínate si usted se mete en las nuevas alternativas. Hoy, ¿por qué Alemania es el corazón del imperio de Europa? Porque comenzó a independizar soberanamente de las energías, fundamentalmente del gas de Rusia, y en estos momentos tomó la delantera, fundamentalmente energía solar, y ya dice fin a la cultura fósil. No solo se articulan los problemas ambientales, sino que al mismo tiempo eso tiene ingresos, y hoy veía los estudios de cómo se generó empleo. Entonces yo, por ejemplo, en mi universidad estoy hablando de que hablemos ya, por ejemplo, de ingenierías, de energías. Entonces, metámosle a los estudiantes de ingeniería solar, energía eólica, cogeneración, etcétera. Y mire cómo es paradójico. De energía está hablando ya la Coruila y ni siquiera la universidad nuestra pública, que será un tema para explicar qué está pasando también hoy con la universidad pública. Y eso no se resuelve únicamente con el problema de corrupción que existe ahora, sino que yo voy a mostrar cómo los actos de corrupción en la universidad están ligados mismo a la estructura, como se creó el Estatuto General, y a la forma como el Consejo Superior ha manejado el poder, y cómo ese poder lo ha manejado hace muchos años, desde 1992, en negocios, donde no solo está el problema de los contratistas, sino que al mismo está, tú me nombras, mi gente, que yo no puedo nombrar en la gobernación porque soy amigo, y yo te nombro aquí en la gobernación los que nombran. Entonces fíjate que esos son problemas que también hay que explicar. Pero entonces, en síntesis, yo tengo que decir que ha sido para mí la experiencia más importante de mi vida. Incluso yo decía en una entrevista reciente que todas las luchas anteriores, las que vi yo en Barranca, de educadores, de los campesinos, me parecían hoy juegos de niños. Es decir, yo nunca me había metido casi en ese problema tan complejo del proceso kafkiano. En el caso del Quimbo, donde cuando me di cuenta estaba enredado en demandas y tenía que aprender muchas cosas para tratar de superar eso. Pero valió la pena, yo pienso que valió la pena en la medida en que hoy se abren nuevas posibilidades y hoy ya unas discusiones muy importantes a nivel nacional e internacional de cómo buscar modelos soberanos autónomos que nos permitan a nosotros también liberarnos de esos controles económicos de la globalización, y nos va a permitir dar un salto muy significativo en la historia económica y política del país. Miller Dusan Calderón, le hago unas preguntas breves, con respuestas breves, a ver si alcanzo a hacerle hartas.
Venezuela, ¿qué piensa de lo que está pasando en el vecino país? Mire, esa pregunta sí que es muy importante. Yo entiendo lo que es la crisis, pero hay que diferenciar dos cosas. Cuando a mí me hablan que en Venezuela se ha construido el socialismo del siglo XXI, yo tengo investigaciones de Venezuela, investigadores, eso no es cierto. Es decir, en Venezuela todavía priman las relaciones capitalistas, Otro problema tiene que ver con el control de algunas empresas que perdieron, que fue el caso de la PDVSA, que es la petrolera más grande de allí, que se volvió pública, y pues es evidente que era la más poderosa de las empresas, donde dependían mucho los empresarios privados y las derivaciones de las empresas del crudo. Entonces ahí hay una confrontación muy grande que es económica, fundamentalmente económica. Y lo otro que es cierto, Maduro ya tuvo que reconocer después de su tosudez de un hecho, ya dijo que fracasó el modelo. Pues ¿cómo no iba a fracasar el modelo si puso a depender la economía de la exportación del petróleo? En el momento que caen los precios en el mercado internacional, que están a 120 y bajan a 18, pues es evidente que todas las misiones que tiene, que logró en un momento determinado mejorar el nivel, por ejemplo, de la gente, pues hoy los ve usted de inmigrantes. Eso es un fracaso económico, y entonces uno no puede defender en un modelo de eso porque se diga que es el socialismo del siglo XXI, etcétera. Yo no comparto ese tipo de tesis. Yo hago parte de otras corrientes, que es el de crecimiento, más la idea del ecosocialismo internacional, pero no creo que uno pueda compartir eso. ¿Pero le parece desafortunado el que haya llegado Chávez y después Maduro? Mire, yo pienso que Chávez tuvo un mayor control. Lo que pasa es que Maduro no calculó que continuar con ese modelo, no calculó la crisis que iba a venir con la crisis del precio del crudo del mercado internacional. Ya, pero en última instancia sí hay que hacer una recomposición en Venezuela, porque la situación es supremamente grave. Ahora, lo otro que también hay que decir verdad, es decir, yo sí quiero ser muy solidario con los venezolanos en todos los lugares, porque los venezolanos fueron muy solidarios con nosotros. 6.500.000 colombianos viven en Venezuela y se fueron precisamente de aquí, desterrados por la violencia. Y en este momento armamos también un escándalo, porque hay 1 millón que se vienen, ¿ya?, y se distribuye. Yo pienso que en este momento sí hay que lograr un acuerdo internacional, ya se está hablando de eso desde España, para tratar de resolver ese problema que es supremamente grave, pero también hay que buscarle una salida a la crisis de Venezuela. ¿Y Cuba? Bueno, yo pienso que Cuba también ha tenido cambios muy significativos, es decir, cuando uno veía que la gente decía que después de la caída del muro de Berlín, donde el 90% de la economía dependía fundamentalmente de Rusia, incluso el petróleo, el 85% del petróleo había que importarlo, imagínense, de Rusia solo el 15% era de México, pues vivió eso que ellos llaman el periodo especial de la crisis, donde usted imagina que todo se paraliza. Pues si usted no le llega petróleo y no le llega eso, por todo se paralizó. Andar en bicicletas. Pero a mí me parece que el fenómeno de Cuba, lo admirable para mí que conozco más, es que Cuba se ha mantenido por las políticas sociales. Pues el sistema educativo es uno de los mejores del mundo, dice la Organización de Naciones Unidas. El problema de la salud es una de las mejores del mundo. Es decir, tienen ingresos. En Cuba registran, hoy por ejemplo, no se muere un niño de desnutrición, que hay que mirar esa parte social. Tiene una dificultad económica interna, pero yo veo que ahora, a raíz de Obama, te recuerda que inició una apertura muy importante que la cierra Trump. Entonces, en este momento, pues, frente a la apertura que se planteó en Cuba, es evidente que ahora no se quiere mantener todavía el bloqueo que se mantiene, pero Cuba se ha abierto mucho las puertas, Canadá, México, Europa y a muchos lugares en España, nunca rompió. ¿Y cómo está viendo el país? ¿Cómo está viendo Colombia? Bueno, mire, yo pienso que cuando uno valora este país, hay personas que a mí me dicen, yo me quiero ir de este país es una desgracia, porque no lo han vivido. Los que hemos vivido este país no nos vamos, digamos la verdad. Es decir, yo viví en Europa, viví 6 años en Europa, he estado viviendo en Estados Unidos, he estado también en la Unión Soviética, y entonces cuando regreso al país siento una satisfacción inmensa. Es decir, a pesar de las dificultades, hoy tenemos una riqueza que casi nadie tiene en el país. Yo recuerdo los debates que en Europa, que decía que el problema de la pobreza, me decían en España, la pobreza de Colombia. Le dije, ¿quiere que una cosa? Allá la gente no se está matando por pobres, sino por repartirse tanta riqueza. Entonces no se equivoquen en el diagnóstico. Entonces aquí sí hay mucha riqueza. El problema es de las estructuras de poder. Y entonces el papel de uno, ¿cuál es? Pues contribuir a cambiar esas estructuras de poder y no lamentarse. Entonces por eso es que yo no bajo la guardia, porque veo la esperanza. Por ejemplo, yo veo que, por ejemplo, ahora
fue un avance muy significativo, ya vista desde la ética civil lo que pasó el domingo con relación a la lucha contra la corrupción, es decir, que 11.7 millones de habitantes voten. Ya se está formando una ética civil por fuera de eso de la cultura mafiosa que llamaba Jorge Garay. Y yo pienso que ahí vamos avanzando. Ahora, que es evidente que viene un momento muy crítico, pero el momento crítico viene es porque se van a profundizar las políticas neoliberales, como en el caso del modelo, eso por ejemplo de bajarle los impuestos a los ricos, gravar la canasta familiar a todo mundo, pues a mí me parece que se va a venir muy difícil. Voy a ponerle un caso, ahora yo entro a declarar renta y resulta que en esta nueva declaración de renta me subió más del 100% lo que venía pagando, entonces casi más o menos 2 sueldos del año tengo que pagarlos en renta, aproximadamente 22 millones de pesos. Entonces yo digo, imagínense, nos graban a nosotros la clase media que hemos contribuido a todo esto de la creación, imagínense los pobres con el IVA, ¿ya? Entonces no tiene sentido. Entonces sí hay que pensar un modelo, pero construirlo desde la alternativa ciudadana y no volver a la violencia. A mí me parece que este avance que se dio con el proceso de paz, hay que entenderlo, pero hay que mejorarlo y hay que comprender cómo tenemos que dar ese salto, ¿no? Ese salto. A mí me parece muy importante, por ejemplo, que Timochenko haya estado en el palacio, ¿no? Hay gente que se aterra. Pues hombre, estamos en un proceso. Mire, Edgar, yo le voy a decir lo siguiente. Yo estudié conflictos internacionales en Barcelona, en la Escuela de Cultura de Paz. Yo estudié el conflicto de ETA, el de Irlanda, el del sur del África. Yo trabajé sobre el caso del conflicto de Marruecos con el África subsahariana. Y conocí todos los problemas de los conflictos. Y allá llegamos a una conclusión. El conflicto más complejo y último que puede resolver en la historia de la humanidad es de Colombia. Ese es un conflicto que tiene hijo de mil de aristas, porque es que aquí está todo metido, está atravesado por el narcotráfico, por el paramilitarismo, todas las guerrillas que han habido están allí. El problema es la crisis, este es un conflicto que no es fácil superarlo. Yo digo que fue muy importante el avance que hubo ahora, pero también tengo mis críticas. Hay gente que dice que ganó las FARC. A mí no me digan mentiras, que yo le hice seguimiento a eso, participé en Universidad Nacional y Naciones Unidas para el seguimiento durante los 6 años a ese conflicto. No, aquí lo que hubo fue 2 tendencias que están en lucha. Uno que llama la paz corporativa, que eso es lo que explica ahora hasta Rudolf Holmes, que están preocupados porque los territorios, a cambio de llegar las empresas, llegó la delincuencia porque el Estado no intervino. Miller. Y otro es la paz con justicia social. Me sonó la campana. Me sonó la campana. Con usted se habla muy sabroso. Usted habla muy sabroso y es muy culto y trabajador y tiene mucho que aportarle al departamento. Le agradezco inmensamente que haya aceptado esta invitación y le deseo lo mejor en su vida y en su trabajo. No, muchas gracias por la invitación, pero también me sirve como reconstruir esa memoria y yo quiero que esta entrevista donde nos encontramos otra vez los dos se la dediquemos a nuestras madres, ¿ya? Que son las que merecen, porque ellas son las que nos dieron a luz y ellas son las que hoy en día... Abigail y Rosabel. Abigail y Rosabel. Bueno, muchas gracias, muy amable. Seguimos sintonizados, buen día. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W 104.3 y las emisoras del Sistema AS.